conectados vía Zoom con Telmo Punina, influencer, activista social y político oriundo de la provincia de Tungurahua. Qué gusto que nos acompañe, estimado Telmo. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Según las redes sociales e información que he recabado, usted está considerado como el indígena más conocido y más popular del Ecuador, pero además como la piedra en el zapato de los correístas. ¿Cómo recibe usted estos calificativos? Un excelente día, muchísimas gracias a este prestigioso medio de comunicación. Para mí es un gusto estar presente. Reciban un saludo desde aquí, desde las hermosas tierras del Alto Pilagüín, provincia del Tungurahua. Yo creo que más allá de hacer oposición, yo creo que siempre trataremos de usar el sentido común en la organización, sentido común en la política, sentido común sobre todo en el día a día cotidiano. Y yo creo que eso ha llevado a que muchos ecuatorianos respalden las opiniones que venimos haciendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Son aproximadamente 1 año y medio que estamos haciendo esta actividad, entonces muy agradecido con los hermanos y hermanas ecuatorianas que comparten este pensamiento, esta ideología, y los que no comparten también agradecido, porque de todo hay que ser agradecido con Dios y con la gente. ¿A qué se dedica? ¿De qué vive? ¿Qué hace? Además de ser un influencer y un hombre que libremente a través de las redes sociales y también de los medios de comunicación que buscan conocer de su opinión, da a conocer su sentir y su pensamiento crítico y objetivo también a veces sobre los diferentes temas de connotación nacional. Queremos conocer más de usted. Yo creo que el tema de redes sociales dedico, digamos, exagerado 1 hora al día. No es todo el tiempo que he estado en esta actividad. Mi actividad principal es la agricultura, la crianza de borreguitos útiles, de los borregos que dan dinero. También el tema de la ganadería, tengo ahí un par de vaquitas, siembro y cultivo ajo, a veces cebollita, a veces papas. Esa es mi actividad principal. Entonces, no solamente, de las redes sociales prácticamente no he monetizado todavía, pero yo creo que mi actividad principal, mis fuentes de ingreso para mantener a mi familia es eso, es la agricultura, es el campo. Telmo, revisando algunas de sus declaraciones, de las que se ha hecho eco la prensa, usted ha sido un permanente y recalcitrante crítico del correísmo. ¿Eso lo define a usted como un hombre de derecha o sencillamente es un acendrado anticorreísta? A ver, yo no creo en las izquierdas ni en las extremas derechas, yo creo más en el sentido común. Por lo tanto, si hablamos de un referente que he tenido en lo personal aquí en el Ecuador, es Fernando Villavicencio, un referente, digamos, latinoamericano o quizás del Caribe Central sería Nayib Bukele, quizás Javier Milei. Y si hablamos un poco más allá, un poco más extranjero, el sentido nacionalista, el sentido de protección a la patria, siempre me ha llamado la atención Donald Trump. Entonces, en ese sentido, yo creo que he recopilado no todas, sino las actuaciones principales, lo beneficioso que han buscado para sus países. Entonces, más o menos por ahí me defino, pero no me podría considerar ni izquierdista ni derechista, sino más bien siempre utilizar el sentido común en la política, sentido común en la práctica diaria. Y aquí en el Ecuador, ¿a qué político admira? Fernando Villavicencio siempre ha sido un referente principal, y si vamos un poquito más antes, Jaime Roldós. Bien, claro que sí. ¿Y qué opina del presidente Daniel Noboa? Yo creo que de una u otra manera está intentando hacer las cosas diferentes. Algunos lo catalogan bien, algunos mal, pero yo creo que siempre en la política hay que intentar cosas diferentes, pero lamentablemente no lo dejan hacer, no lo dejan ejecutar su proyecto. Recordemos que ha mandado, pues, digamos, proyectos de ley, algunos cambios, alguna transformación a la Asamblea, cuando fue netamente correísta, no le ha dado paso. Después ahora la Corte Constitucional no lo ha dado paso. Ha intentado la eliminación del subsidio al diésel, o más bien dicho, ha eliminado el subsidio al diésel, no lo están dejando. Entonces yo creo que no podríamos probar a un político si no le damos los instrumentos que son necesarios para llevar a cabo o para ejecutar
un proyecto político distinto. Entonces, en ese sentido, yo creo que, pues, igual que los anteriores, vinieron con ideas nuevas, con otras ideas que no sea socialistas, extremo izquierdistas, y no lo han dejado. Entonces, eso hay que mirar mucho lo que está pasando en el Ecuador. ¿Qué es lo que usted le cuestiona y critica y condena y no le perdona al correísmo? Todo, totalmente todo. El proyecto político ha llevado a la destrucción y a la quiebra de países, porque no es un proyecto político propio, inventado o quizás socializado o nacido de las entrañas del pueblo ecuatoriano. Eso no es, aunque nos han tratado de vender la idea, pero yo creo que este proyecto político del correísmo responde al proyecto político que fortaleció en La Habana, Cuba, a un proyecto político que llevó a cabo Venezuela con Chávez, con el extinto Chávez, luego con Maduro. Es un proyecto político que lo está replicando Petro, los Kirchner en Argentina, Ortega en Nicaragua. Entonces ha sido Evo Morales en Bolivia. Ha sido un fracaso total, ha llevado a la quiebra de los países, ha sido un modelo totalmente fracasado. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que siempre he pensado en el futuro de mis hijos. No es posible dejar un país socialista. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es la lucha, más allá de los actos principales, que también han sido actos de corrupción, actos de narcopolítica y actos cuestionables en el correísmo, pero más allá de eso, el proyecto político es un proyecto perverso que ha llevado a quebrar países. Ahora, dos puntualizaciones. El presidente de la República, Daniel Noboa, le ha dicho no a la CONAIE. No voy a dar marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel. Y ha dicho más, y finalmente la Corte ha dado luz verde a la posibilidad de que el soberano se pronuncie a favor de una constituyente para cambiar la Constitución de Montecristi, que dicho sea de paso, esta Constitución de Montecristi tiene adeptos y detractores. Hay quienes dicen que ha sido la mejor constitución del mundo y hay otros que sostienen que es lo peor que le pudo haber pasado al Ecuador. ¿Qué opina usted de esa Constitución de Montecristi y hecha a corte y medida de lo que se denomina como este socialismo del siglo XXI? Hoy por hoy, que hay la posibilidad de elaborar una nueva constitución si el pueblo le dice sí en la consulta popular a esa posibilidad de ir a una constituyente. La nueva constituyente es justo y necesario. Recordemos que con engaños, con mentiras, nos hacían creer en aquel tiempo de que pues se elaborará una constitución, la mejor del mundo, como usted lo dice, pero al caminar del tiempo se dio cuenta de que esto nada más fue hecho un traje a la medida para los narcos, para los políticos pandilleros, que inclusive gracias a eso llegaron a obtener curules, puestos dentro del gobierno nacional. Entonces yo creo que una transformación, empezar desde cero nuevamente con una constitución elaborada pensando en los intereses de los y las ecuatorianos, yo creo que sería muy importante, positivo, y apoyaría en esa parte a una nueva constitución. En ese sentido. En el otro sentido del tema de la CONAIE, lamentablemente siempre, toda la vida, estos dirigentes han usado como bandera de la bandera de lucha para fines personales, para lucros. Obviamente después ya van de candidatos, o si logran poner a los familiares en trabajos en el gobierno, o si logran negociar con los gobiernos para hacer, con palabras castizas, recibir plata de los gobiernos. Entonces toda esa situación, a mí en lo personal, es un rechazo total a este tipo de actuaciones de los supuestos líderes que buscan sacarnos de la pobreza, pero que sin embargo durante toda su vida de dirigentes no han sacado a nadie de la pobreza, simplemente ellos han beneficiado, ellos sí han salido de la pobreza. ¿Quiere decir entonces que usted no se siente representado por la dirigencia de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? ¿A quiénes representan estos dirigentes de la CONAIE, si no es a las bases? Yo personalmente no me siento representado por estos dirigentes, porque no son nuevos, no son, digamos, dirigentes que piensan en el pueblo, son dirigentes caducos que vienen ya toda una vida, una trayectoria supuestamente representándonos a los más pobres, representándonos a las bases,
y en realidad que cuál ha sido el beneficio, cuál ha sido el aporte de estos dirigentes para las organizaciones, cuál ha sido el aporte para las personas del páramo, para las personas del campo. Si las personas han salido adelante, han logrado pues tener sus negocios o tener su chacrita, ha sido gracias a su propio trabajo, a su propio esfuerzo y no gracias a estos dirigentes. Para lo único que han servido estos dirigentes es para obligarnos a que pensemos como ellos, para obligarnos a que salgamos al cierre de vías, pero yo creo que hay juventud que está despertando y esa juventud le decimos no a los mismos de siempre, no a los caudillos, entonces en ese sentido no me siento representado 1000 veces con estos señores. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la CONAIE? Le pregunto a usted, porque yo recuerdo, ya tengo yo 56 años, 38 como comunicadora, y yo sí recuerdo haber visto a una CONAIE fuerte, a una CONAIE respetable, a una CONAIE cuya voz se hacía escuchar y sentir. Pero no sé qué fue lo que ocurrió en el camino cuando el Ecuador entero fue testigo de una paralización que terminó en actos de terrorismo en el 2019 y también en el 2022. ¿Usted cree que existe el riesgo o la amenaza de que episodios como esos se repitan en esta actual paralización nacional? ¿Qué pasó con la CONAIE de aquella época, cuando nació en 1987? La CONAIE cuando nació con propósitos distintos, defender los derechos, defender la libertad, pues supuestamente tenía, posterior a ello se creó el brazo político, antes de ello no tenía el brazo político, y lamentablemente poco a poco se fue corrompiendo de los líderes antiguos que ya sus nombres no son ni siquiera recordados, ellos, de eso no queda absolutamente nada. Posterior a ello, se ha tomado la CONAIE un grupo de dirigentes que siempre están ellos, ¿no? Siempre están Vargas, Isa viene desde muchísimo tiempo en la dirigencia, digamos, se alternan entre ellos en la dirigencia y las actuaciones ha ido perdiendo credibilidad. Me parece que si no estoy mal hubo entre 8 o 10 personas que perdieron la vida en una de las paralizaciones. Entonces, pero ¿cuál fue el beneficio que sacó el pueblo ecuatoriano? Absolutamente nada, 10 centavos me parece que pues rebajaron el combustible, la gasolina en aquel entonces. Posterior a ello continuó con el mismo precio y con más. Entonces, en ese sentido decimos, ¿y para qué se aprovechó eso? Vimos que aparecieron los dirigentes quienes lideraron el paro, aparecieron con carros de $70,000, aparecieron con guardaespaldas, con seguridad, aparecieron con presupuesto para sus campañas políticas. Entonces, justamente eso es lo que nos hace desconfiar, eso es lo que nos hace dudar de las actuaciones de estos señores dirigentes, que no están a beneficio del pueblo ecuatoriano, de los pueblos indígenas, sino más bien buscando intereses propios, intereses personales. Pero hay algo más grave, estimado Telmo, y es lo que ha denunciado el gobierno a través de sus diferentes secretarios de Estado, y es que habría infiltrados vinculados al Tren de Aragua. Figúrese usted. Yo creo en ese sentido que, a ver, esperaban una respuesta totalitaria como en el caso del 2019, el 2022, pero reitero, las actuaciones de los dirigentes ha perdido credibilidad, ha ido perdiendo credibilidad. Y aunque a veces a nosotros nos tachen de simples tiktokeros, pero yo creo que ha sido el único medio en donde nosotros podemos expresarnos. Porque ahora si vamos a expresar nuestro descontento ahí dentro de la CONAIE, va a pasar lo que pasó a estas chicas en Otavalo. En Otavalo, solamente por decir no al paro, por no estar de acuerdo con el paro, le empujaron, le pegaron a un machi compañero Otavalo, le habían bofeteado la cara, estaba el ojo hinchado, y entre los mismos compañeros, él pertenece a una comunidad. Pero ¿por qué no, como ecuatorianos, no estamos en el derecho de decir no al paro? ¿Por qué como indígenas tenemos que coincidir con el pensamiento de ellos? Si ellos quieren destruir una ciudad, nosotros tenemos que apoyarlo. No son así las cosas. Nosotros no estamos de acuerdo con el paro, por lo tanto, pues deben respetar nuestra decisión. Se supone que ellos son los que demandan respeto al pensamiento, respeto a sus ideales. ¿Y por qué no respetan a alguien que pensamos diferente? Telmo, usted ha dicho que es vital hoy más que nunca tener una nueva constitución, una nueva Carta Magna. Desde su respetable opinión, y yo diría que como un digno representante, sí, del sector o de los pueblos o de las comunidades indígenas del Ecuador,
¿Cuál cree usted que puede ser el aporte y las propuestas del sector indígena ecuatoriano, de las comunidades indígenas, a esa nueva constitución, a esa nueva normativa jurídica? ¿Qué debe tener la constitución del Ecuador, la nueva constitución, y cuál sería la propuesta que ustedes podrían incorporar? Yo creo que en el tema de la nueva constitución que se pretende elaborar, hay que mantener el respeto, el derecho a la madre naturaleza. Yo no coincido en el tema de la explotación minera en fuentes, en vertientes de agua. No coincido en el tema de las reservas de flora y fauna, pues obviamente es el futuro para nuestros hijos. En el tema de justicia indígena hay mucho que reglamentar, hay mucho que opinar. Entonces yo creo que hay muchos derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero que ayuden a la transformación. Porque si bien es cierto, de esto también se han colgado en la justicia indígena, por un ejemplo, no es justicia lo que están aplicando. Lo que quieren aplicar es ajusticiamiento indígena y así no es la verdadera justicia indígena. Entonces yo creo que hay que hacer aportaciones, reglamentaciones que considero que son derechos adquiridos por los pueblos. Yo creo que eso no hay que eliminarlos o hay que introducirlos, pero con modificaciones y con reglamentación necesaria para que garantice nuestros derechos también a lo largo del tiempo. ¿Usted está a favor de la minería responsable o de la minería ilegal? La minería responsable, yo creo, es muy necesaria. Reitero, que no sea en fuentes de agua, que no sea en reservas de flora y fauna, que son consideradas muchas de ellas en peligro de extinción, pero yo estoy a favor de la minería porque no podemos estar sentados en un colchón de oro y pidiendo caridad. Eso no me parece justo. Y yo creo en la minería en todos los sentidos, minería responsable, minería a cielo abierto, minería que traiga progreso y desarrollo, siempre y cuando cumpla con esos requisitos de no estar en zonas protegidas. ¿Usted está a favor de que los sectores estratégicos del país, la energía, el petróleo, puedan tener la participación activa y un manejo responsable regulado por el Estado ecuatoriano por parte de privados? Por supuesto que sí. Recordemos que en el sector público, y ahí es donde hay un choque total con los señores de extrema izquierda, de izquierda, los sectores privados han manejado de una manera más eficiente las empresas que el sector público. ¿Por qué? En el sector público hay excesiva corrupción. Veíamos, no sé si hasta ahora no he estado al tanto, pero veíamos que había sueldos de Petroecuador ganando $10,000, $15,000, los gerentes cuando ni siquiera asistían al trabajo. Veíamos una universidad, Yachay, que ganaban los docentes, me parece que pasado los $10,000 y ni siquiera asistían a clases, muchos de ellos ni siquiera estaban en el país. Habían dictado 3 clases vía virtual. Entonces, lamentablemente, en el sector público hay excesiva corrupción, lo que no sucede en el sector privado, que pues obviamente para obtener beneficios, para obtener utilidades, el sector privado lo maneja de una manera muy distinta y muy rápida, digamos, para poder, más eficiente para poder generar beneficios. Entonces yo sí considero que el sector privado es más eficiente que el sector público. Telmo, lo escucho y sin duda su pensamiento es totalmente distinto al de la dirigencia de la CONAIE, a los que quemaron el cuartel de policía, a los que protestaron en el 2019, en el 2022 y lo están haciendo ahora. Esta línea de pensamiento, esta corriente, ¿no le ha llevado tal vez a enemistarse con ISA, con Vargas y con toda esta dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? Totalmente de acuerdo, yo soy el cuco, reitero. Ellos piden respeto a la libertad de expresión, pero ellos persiguen a alguien que piensa diferente. Ellos piden que se respete su manera de pensar, pero cuando yo salgo a pensar diferente, he recibido inclusive amenazas en contra de mi vida, he recibido amenazas de supuestamente aplicar justicia indígena, pero a lo que ellos llaman justicia indígena es agarrar, golpear, quizás hasta quitar la vida, y eso no es justicia indígena. Justicia indígena es un proceso interno dentro de una comunidad, en donde podamos escuchar las voces de los que están a favor, de los que están a contra. Entonces, si es que se llega a emitir un dictamen, será siempre y cuando haya pruebas, haya motivos, haya testigos, haya, digamos,
aprobación de la mayoría de la Asamblea, pero ese es el verdadero proceso de la justicia indígena. Pero ellos quieren, digamos, escudándose de la justicia indígena, lo que quieren es quitarme la vida, atentarme contra la vida. Entonces, cómo poder respaldar a unas personas tan doble moral que al gobierno piden que se les respete sus derechos, pero no respetan los derechos individuales de nosotros que conformamos o estamos dentro del territorio indígena? ¿Esto lo va a callar, lo va a silenciar o usted seguirá diciendo abiertamente su forma de sentir, expresándose con libertad? No, para nada. Yo creo mientras haya libertad de parte del Estado ecuatoriano, continuaré haciendo opinión, continuaré en tema de redes sociales. Recordemos que en el tiempo del correísmo no se podía ni siquiera expresar, habían procesos judiciales, mandaban a cerrar canales de televisión, a cerrar medios de comunicación. Afortunadamente eso hoy no existe. Podemos expresarnos de manera libre y mientras haya esa posibilidad, aprovecharemos y seguiremos haciendo opinión. Y si es que ya alguna vez estas amenazas de estos señores de la CONAIE en alianza con el correísmo quieren silenciar, quieren callarme, será únicamente quitándome la vida. De lo contrario, continuaremos. ¿Por qué dice que están aliados con el correísmo? ¿Usted cree que siguen aliados? Porque yo recuerdo a un expresidente, Rafael Correa, que los tildaba de ponchos dorados y demás. ¿Por qué usted dice que siguen aliados? Pero si vimos a Guillermo Churuchumbi, a toda la dirigencia del Pachacuti, de la CONAIE, firmando acuerdos y abrazándose con Luisa González en Chimborazo, vimos reunidos en la Casa de la Cultura en Quito, ¿cómo se le podría llamar a eso? Eso fue un pacto. ¿Y ese pacto se mantiene, cree usted? Por supuesto que sí, si no, ¿qué explicación encontramos hoy que a los hermanos y hermanas de las comunidades utilizan como escudo, como carne de cañón para defender los intereses de los narcos, de los contrabandistas de combustible, de los mineros ilegales? No, no encuentro razón ni lógica para defender ciegamente los intereses de estas personas, que son los únicos perjudicados de la eliminación del subsidio de los combustibles, en este caso del diésel. ¿Usted defenderá entonces el decirle sí a la consulta popular? Por supuesto que sí, no al paro, sí a la consulta popular. Quiero finalizar pidiéndole un mensaje que me imagino es importante, su voz se escucha, tiene eco en la conciencia de sus conciudadanos y es una voz que llama a la libertad, a la unidad, al trabajo y al progreso de nuestro país. ¿Qué le diría usted al gobierno nacional, concretamente al presidente de la República, y qué le diría a los ecuatorianos en general y a sus compatriotas, aquellos que son parte también de esta Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? ¿Cuál sería su mensaje? A los jóvenes principalmente de nuestras comunidades, Tucu y Huambracunata, no se dejen engañar por estos líderes de siempre. Yo veía imágenes tristemente de que son utilizados y lamentablemente a las personas que estuvieron en el norte de Otavalo, que apresaron por incendiar la policía judicial, ahora mismo le trasladaron a una cárcel de máxima seguridad. Ahí no están los líderes. En los momentos de que ustedes, queridos jóvenes, caen presos, pierden un ojo, pierden un brazo, ahí no van a estar sus líderes. Ahí no van a estar esos caudillos, porque ellos están disfrutando desde la comodidad de sus hogares, desde las comodidades de un hotel lujoso, mientras a ustedes jóvenes solamente le utilizan. No hemos sacado absolutamente nada de las paralizaciones, al contrario que ellos se han postulado para prefectos, se han postulado para alcaldes, para concejales, es lo único que han obtenido beneficios, o muchos de ellos han negociado con el gobierno, han obtenido dinero, camionetas, financiamiento para campañas. Entonces, hacerles un llamado, queridos jóvenes, a cambiar ese pensamiento, a poner ese chip de pensamiento del trabajo honrado, del trabajo honesto, del desarrollo del país. Y a los hermanos y hermanas ecuatorianos a que no tengamos miedo, si bien es cierto hay mucho radicalismo que quieren quitarles del agua, que quieren quitarles del abastecimiento de productos, pero sin embargo yo creo que hay que saber conllevar y organizarnos para mantener unidos como ecuatorianos. Ese sería mi mensaje. Al gobierno nacional, al presidente Noboa, ¿qué le diría?
Al señor presidente Noboa sería de que pues siempre continúe tomando medidas en beneficio del pueblo ecuatoriano, que siempre se acuerde, que siempre trabaje en beneficio de los más pobres, en beneficio de las verdaderas bases, de las madres solteras, de las personas que pues obviamente nos encontramos en la pobreza y que los dirigentes no nos representan, que si los dirigentes quieren chantajearlo, extorsionarlo, que no los escuche, que escuche a las bases, que escuche a las personas de a pie, a las personas que ni siquiera carro tenemos. Peor vamos a estar reclamando un subsidio al diésel. Estimado Telmo, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con esta servidora y nuestro programa en WQ Radio, el Noticiero Nacional, de concedernos este valioso tiempo suyo para poder conocer y escuchar más acerca de su pensamiento y de su visión del país. Estoy segura de que con el devenir de los días habrá la posibilidad de seguir conversando de tantos temas de coyuntura política. Por cierto, ¿le gustaría a usted ser parte de esa constituyente para apoyar en la elaboración de la nueva constitución o se hace país desde donde está? País se hace desde donde nos encontramos, desde nuestra actividad, el hecho que nos levantamos todos los días a trabajar, a laborar, estamos haciendo país, estamos contribuyendo. Si bien es cierto, nosotros somos quienes llevamos los productos a las ciudades para que estén en las mesas de los hermanos y hermanas de la ciudad, de los hermanos y hermanas de la urbanidad, pero sin embargo ellos nos retribuyen, nos contribuyen con dinero. Y ese intercambio comercial hay que cuidarlo. Nadie está dando las cosas gratis, ni nosotros a la ciudad, ni la ciudad a nosotros. Siempre hay un intercambio comercial y eso hay que cuidar y fortalecerlo. Gracias, Telmo. Le envío un fuerte abrazo y quedamos conectados. En algún momento volveremos a llamarlo para volver a conversar de estos palpitantes temas de interés nacional. Un fuerte abrazo. Qué grato compartir con ustedes. Muchas gracias, muy agradecido. Bendiciones. A usted, lo propio. Un fuerte abrazo. Son las 8 de la mañana con 39 minutos, 8 y 39 minutos. Por favor, indíquenme si está conectado ya el ingeniero Oviedo. Vamos adelante de una vez con la entrevista, vamos a un corte y enseguida volvemos con el señor ministro de Agricultura subrogante, ingeniero Oviedo, para tratar un tema muy